Muy bien. Estamos hablando acerca de cómo poder aprender a caminar por fe y poder vivir en victoria. Amén. Si usted mira sus apuntes después de unos días de estudio que no hemos tenido, se encontró con que hablamos de 20 principios que nos podían ayudar a cada uno de nosotros a vivir una vida de poder. Amén. Cada uno de estos principios necesito tomarlos, aprenderlos y aplicarlos a mi vida para que yo pueda tener victoria. Ahora, hay algo fundamental que es muy importante y que en esta noche vamos a estar hablando acerca de 8 elementos o 8 aspectos que me pueden ayudar a mí a poder tener un carácter cristiano, el cual me ayuda a caminar en fe. Un carácter el cual está basado en la identidad que tengo en Cristo. Si nosotros tenemos claro quién somos en Cristo Jesús y podemos basar nuestra vida y nuestro crecimiento en quién somos en Él, vamos a poder ver que hay principios que Dios ha establecido para que tú y yo podamos cumplir con las metas que tenemos en la vida. Amén. Distintas metas, no solamente la meta espiritual, sino también metas personales que podemos lograr tener en la vida. Pero para eso tengo que estar seguro de quién soy. ¿Quién eres? Soy hijo de Dios. Y lo importante es entender que Dios, ¿qué es? Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Y cuando yo comienzo a entender esta realidad, que soy hijo de Dios, que tengo un Padre que tiene todo poder y que Él nos ama, nos damos cuenta que Él ha establecido principios para que podamos vivir de tal manera que podamos crecer en nuestro valor personal. Hay muchas personas que no pueden lograr las cosas porque piensan que no sirven, porque piensan que son personas que no les va a dar la cabeza, porque se sienten disminuidos. Quizás porque muchas veces otro te dijo que vos eres un simple inútil, que no servías para nada. Y muchas veces estas palabras de desvalorización marcaron la vida del individuo, de la persona. Y a veces nos afecta. Y necesitamos mirar los principios que nuestro Padre Celestial tiene para que veamos qué es lo que Dios nos plantea. ¿Cómo crecer entonces? En primer lugar, para poder tener éxito, para poder tener la victoria en las distintas metas que nos pongamos, es necesario ponernos de acuerdo en los términos que Dios establece. Cuando yo me pongo de acuerdo con lo que Dios establece y estoy dispuesto a seguir lo que mi Padre me dice, yo sé con seguridad que mi vida o lo que voy a plantearme va a ir adelante. ¿Amén? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Vamos a ver por qué decimos esto. Vamos a Josué capítulo 1 y vamos al versículo 7 y 8. Josué 1, 7 y 8. Les decía que yo me tengo que poner de acuerdo con lo que Dios dice, ¿sí? Para que yo pueda tener el éxito. Y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que veamos algunos principios aquí muy importantes que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta. Una de las cosas es que Dios no te dice, bueno, presta atención y arreglátelas como puedas. Dios no dice en su palabra que vos tenés que hacerlo todo solo. Dice solamente esfuérzate y sé valiente. Hay alguien que está por detrás para darte la sabiduría, la gracia y la fuerza. Pero yo tengo que tomar la iniciativa. Eso es como cuando usted quiere y dice, bueno, me voy a disciplinar y voy a empezar a levantarme temprano. Y la primera vez puso el despertador y lo puso tan cerquita que ahí lo manoteó y siguió de largo. Pero el otro día quiso disciplinarse y ya se avivó que si lo deja ahí, lo iba a apagar y lo puso a un lugar donde se tuvo que levantar. Y si es demasiado fiaca se va a volver a acostar, pero si ya se tuvo que levantar, va a comenzar a cambiar el ritmo de lo que usted quiere. Tiene que hacer un esfuerzo. Algo yo voy a tener que hacer. Dios se va a encargar de abrir la puerta. Dios se va a encargar de darme la sabiduría. Dios se va a encargar de guiar mis pasos. Pero algo tengo que hacer yo. Amén. Solamente dice, esfuérzate y sé valiente. Y dice que yo quiero, o lo que Dios pretende, es que seas prosperado, dice el final del 7, en todas las cosas que emprendas. ¿En cuántas cosas? En todas. Ahora, yo tengo que hacer algo para ser prosperado en todo lo que emprenda, y hay un medio que me dice qué es lo que tengo que hacer. Y lo que está declarando allí es que yo no me puedo apartar ni a la derecha ni a la izquierda de lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido en su palabra normas para la vida. Hoy cuando uno estudia, nosotros como ustedes saben ya estamos estudiando con un grupo de hermanos para trabajar con problemas de adicciones, y en la clase de familia uno de los temas hablaban de algo que hoy es tan real. Y es el problema de la disciplina. Y hablábamos del punto de que cuando los padres no ponen disciplina, cuando son chicos, justamente en la adolescencia, ya después la planta está torcida. Y el problema es que la falta de disciplina hace que el individuo no pueda avanzar. Pero fíjese que usted también, que ya está grandecito y no tiene un problema de adicción, también estamos hablando del problema de disciplina. Problema de disciplina para levantarse temprano, problema de disciplina para llegar quizás a horario a los lugares, problema que usted tiene para poder acomodarse en su dieta. Todo en la vida es una disciplina, ¿o no? Aun cuando usted quiere decir, bueno, yo quiero saber y aprender a ahorrar. Y aquel que le gusta gastar, el saber comprar implica una disciplina. Porque, claro, es fácil ir a comprar en un solo lugar, total, meto todo en el carro y ya está. Pero no todo sale el mismo precio. Y entonces no siempre rinde de la misma manera. Voy a tener que hacer cosas, voy a tener que moverme, ir de un lado al otro para conseguir los mejores precios y obtener una mejor economía. De la misma manera, la Biblia nos presenta principios. Y decía esto de los niños, porque un principio que Dios da es que disciplines y que corrijas al niño, que lo instruyas, que lo corrijas, que tiene que haber un lugar, un momento para decir esto no y esto sí. Y eso, aunque hoy en la sociedad moderna parecería algo retrógrado, algo que se está violando, es algo que justamente
por todos los malos principios que estamos teniendo, es que tenemos una sociedad con los problemas que tenemos. Dice la palabra, nunca se aparte este libro de la ley, nunca se aparte la palabra de Dios de tu boca. Medita, aprende cuáles son los principios. En este mes vamos a estar hablando acerca de las riquezas y cómo son los principios que Dios tiene para que el cristiano pueda ser enriquecido en toda su vida, no solamente material, sino espiritual y aún justamente lo que estamos hablando en la vida de relación. Porque también, si usted se da cuenta, si yo quiero tener una muy buena vida de relación con mi prójimo, con mi compañero de trabajo, con mis amigos, con mis hermanos en la fe, yo necesito seguir los principios de Dios. Por eso Dios ha dado principios aún para la forma en que tenemos que hablar. Porque cuando usted se acerca a alguien y usted es un estómago resfriado, ¿se le va a seguir acercando a alguien? ¿Por qué? Porque tiene una lengua. ¿Vos querés que se entere? Anda con Martita. Perdón, con Marta. Marta no es por vos, ¿eh? Me salió así el nombre. Vamos a hacer Filomena, que creo que no tengo ninguna. Anda con Filomena, se entera todo Lincoln. Y así. Claro, Dios establece parámetros. Y yo quiero que en esta noche nosotros podamos ver que el plan de Dios es que tu vida sea prosperado en todo. En tu vida de relación, en tu vida económica, en tu vida laboral, en tu vida de estudios, jóvenes. En lo que ustedes hagan. Pero el principio que Dios nos dice es que nosotros tenemos que aprender la palabra y meditar en ella para guardarla. Porque hay muchos también que lamentablemente conocen la Biblia pero no la guardan. Entonces es lo mismo que la nada. Si yo no obedezco las normas que Dios establece, por más que las sepa, no me sirven. Así que la pregunta que vos tenés que hacerte, que yo me tengo que hacer es, ¿verdaderamente yo quiero ser prosperado? ¿Quiero tener éxito en lo que estoy emprendiendo? Si es así, necesito seguir el consejo de Dios, porque mi Padre, que es más sabio que yo, ha dejado en el manual de su palabra la guía para que nosotros verdaderamente podamos tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Por eso cuando usted se detiene a mirar la palabra de Dios, la palabra te enseña cómo tratar a tu esposa, varón. Y esposa te enseña cómo tratar a tu marido. Padres les enseña a tratar a sus hijos y a los hijos les enseña a tratar a sus padres. Nos enseña a tratarnos unos con otros como hermanos en Cristo y a su vez nos enseña cómo tengo que respetar a mi prójimo. ¿Cómo tengo que vivir en la vida de relación con mi patrón, con aquel con que trabajo? Siempre la palabra de Dios nos da los parámetros adecuados para que nosotros podamos caminar y dice, todo te saldrá bien. ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque muchas veces a algunos les ha salido mal la cosa. Y justamente Dios me dice, todo te saldrá bien cuando medites y guardes mi palabra. Cuando verdaderamente la pongas en obra. El apóstol Pedro, hablando de este mismo tema, en Segunda de Pedro, vamos casi al final de la Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 10, nos va a hablar también un poco acerca de esta práctica, tanto ya de la fe, como la práctica de nuestra vida de relación. Dice 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3 al 10, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense, aquí quiero detenerme en la medida que vayamos leyendo. Dios nos da por su divino poder la gracia y la medida del conocimiento, ¿sí? Ahora, Dios no quiere o no te da de su poder y de su conocimiento para que digas, ay, cuánto yo sé. O digas, yo sé más que. Él te da el conocimiento y te llena de su poder para que vos puedas aplicarlo a tu vida. Amén. Dice entonces, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los malos deseos. ¿Sí? O sea, Dios me llena de su gracia, me da sus promesas para que pueda vivir en ellas, para que pueda ser partícipe de todo lo que Dios ha preparado para sus hijos, pero tengo que haber huido de la corrupción. ¿En qué hay corrupción? Y cuando vos te juntás con esa vecina que cuarea a todo el mundo. Hay corrupción cuando vos no hablas bien y de 2 palabras son 3 insultos. Hay corrupción cuando vos lo único que haces es vivir pensando mal o pensando en doble sentido. Cuando sos una persona que siempre estás a la defensiva o sos agresivo porque no estoy cumpliendo con lo que el Señor me está mandando. No estoy teniendo amor para mi prójimo, no estoy teniendo amor para mi hermano. Muchas veces hay personas, y esto lo hemos hablado muchas veces, por ahí tenés un comercio y entonces tenés la balancita media acomodada, pero no para justamente el cliente. Y esos 100 gramos de más o de menos que le estás dando, muchas veces nos encontramos con algunos que no entienden que Dios dice, huyan de esta corrupción, huyan de lo que está mal. Hay algunos que dicen, ay, bueno, ¿qué va a ser? Son mis amigos de toda la vida. Pero hay amigos que mejor perderlos que encontrarlos. Usted le tiene que hablar del amor de Cristo, pero tampoco tiene que tener amistades que le pudran la vida, que no lo dejen o que lo lleven a hacer lo contrario a lo que Dios le dice. Huyan de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos, de los deseos de la carne, de los deseos engañosos. Vosotros también, dice el versículo 5, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mire usted la lista, una lista bastante grande. Y dice, no lo dejará estar ocioso ni sin fruto. Hay algunos que dicen, ay, estoy aburrido de ser siempre lo mismo. Pero ¿no será que hay cosas que no está ejercitando? Porque si usted simplemente le agrega fe, ya tiene un montón de trabajo. Porque al creer tiene compromiso y tiene misión. Cuando le agrego al amor, cuando le agrego amor fraternal, cuando le agrego paciencia, cuando le agrego dominio propio a mi vida, hay un montón de cosas que hay que hacer, ¿o no? Simplemente usted se da cuenta que hay allí para ejercitar un montón de cosas prácticas en la vida.
No es que la vida cristiana es simplemente una religión, oír un sermón y se terminó. Es vida práctica. Es aplicar lo que Dios dice a nuestras vidas. Es poder ser paciente. Y sí, me saca de quicio. Pero qué bueno es que vos puedas comenzar a ejercitar paciencia, dominio propio, amor. ¿Cuántas cosas que nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que aún van a hacer que nuestra vida no esté ociosa? Hay muchas cosas para hacer. Hay hermanos que a veces me preguntan, y bueno, y yo ya llegué a una edad, y estamos hablando por ahí de la tercera edad, y saben, yo veo a hermanas en iglesias más grandes, por ejemplo en las ciudades grandes, se concentran para ir al hospital de niños o a las clínicas, y lo que ellas hacen, como no tienen por su edad mucha fuerza para hacer grandes cosas, la que sabe tejer escarpines, teje escarpines, mantitas, tejen bufandas, y después las otras que están un poco más jóvenes van y los reparten y están dando. Y ponen su talento y la gracia que Dios les dio para ayudar al otro. No están aburridos. No están diciendo tengo que ver la novela todo el día porque no tengo nada que hacer. Están viendo qué pueden hacer con sus manos, con el talento que Dios les dio. Y ya no hay ocio para dar ese lugar. Hay veces que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos en nuestras manos cosas que Dios ha puesto, que Él nos ayuda para que nosotros podamos vivirlas. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene una vida muy corta. Es decir, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjense que en toda nuestra vida Dios nos da para aportar excelencia moral, conocimiento, dominio propio, constancia, santidad, bondad fraternal, amor cristiano, capacitación, para que nosotros podamos cumplir con las distintas tareas, para que podamos vivir una vida de éxito. Pero para esto volvemos al mismo principio. Todo esto lo puedo vivir bien y disfrutar en plenitud en la medida que yo me identifico con mi Padre Celestial. El otro, con mi Padre Celestial. Es allí cuando encuentro el verdadero sentido. Si soy hijo y quiero obedecerle a Él y quiero agradarle a Él y sigo los principios que Él estableció, es allí entonces cuando yo puedo vivir esta vida de éxito. Porque entonces todo lo que haga me va a salir bien. Porque voy a seguir lo que Dios ha establecido en su palabra para mi vida. Voy a seguir esos principios y los voy a aplicar día a día. No es que simplemente los aplico en un momento, sino que los aplico todos los días. Por eso dice, medita en ella de día y de noche. O sea, alguno dice, uy, pero parece esto un fanatismo. No, es que Dios te está hablando de que sigas sus principios en todo momento, en todo tiempo. Amén. A ver. Que le puedas seguir a Él de tal manera que vos puedas vivir lo que Él ha establecido. La segunda cosa que me ayuda a mí a poder vivir una vida en la cual tenga victoria, es la significación. Si queremos aumentar el significado de nuestras vidas, debemos concretar nuestra energía en lo que es eterno. Primera de Corintios 3:14 dice, si
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O también 1 de Timoteo 4, 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Qué importante es que nosotros entendamos que Dios nos mira y nos pregunta, ¿cómo estás edificando tu vida? ¿Qué estás haciendo para mejorar? ¿Cómo estás sobreedificando? La vida no es que se va pasando simplemente. Yo tengo que prestarle atención al consejo de Dios, a cómo Dios ve la vida. Y dice que nosotros tenemos que ir edificando. Y nos muestra que hay distintas maneras de edificar o sobreedificar nuestras vidas. La primera cosa fundamental es que debemos de edificar nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Porque esto nos hace sus hijos. Y ahora como hijos yo sigo sus principios y edifico mi vida bajo la palabra de Dios. No de acuerdo a los principios que la sociedad implanta, no de acuerdo a los principios que traía de acuerdo a lo que había en mi familia, sino que ejercito mi vida y comienzo a hacerla de acuerdo a sus principios. Pero es importante que nuestra vida tiene que tener cambios. Vos te podés preguntar, en primer lugar, como cristiano, ¿mi vida está cambiando? ¿He mejorado desde que llegué a conocer a Jesús al día de hoy? Y alguno, como tiene mucho tiempo, dice, bien. Pero, bueno, ¿y si te pones una meta más corta, vos que ya sos medio viejo en el Señor? ¿En este mes cambió algo tu vida? ¿Mejoró algo? ¿Has entrado a entender que vos tenés que tener más tiempo con el Señor? ¿Qué es lo que vos estás permitiendo que Él cambie en tu vida hoy? Porque claro, cuando miramos atrás y por ahí vemos cómo el Señor nos trajo del mundo y nos cambió y nos transformó, sí, toda una gloria. Pero no me puedo quedar solamente con lo que Dios hizo en el pasado. No me puedo quedar con lo que Dios hizo en un momento. Tengo que día a día ser transformado. Tengo que ser cambiado. Así que si era un chinchudo, tengo que ir teniendo menos chinche. O seguir siendo el mismo. No puede ser. Tiene que haber un cambio en nosotros. Pero esto no pasa si no entiendo claramente quién soy. ¿Qué estoy reflejando? Porque yo como hijo de Dios tengo que reflejar ¿a quién? A nuestro Señor. Por eso nos llamamos cristianos. Si tengo que reflejar a Cristo, si tengo que reflejar a mi Señor, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo cada día. En la medida que yo trato y le permito a Él y voy desechando. Fíjense, me gusta Pablo como le dice a Timoteo, desecha fábulas profanas y de viejas. Ya había en aquellos tiempos las viejas que contaban un montón de cosas. Y allí se estaba en el medio chismeteando y hablando. Y a veces seguimos así. Y porque el otro lo hace, no, hermano, usted tiene que hacerlo porque la palabra de Dios lo dice. Porque es cierto que todos tratamos de mirar a mi hermano, especialmente si es mi hermano mayor en Cristo, pero también vos tenés que recordar que ese que tenés a tu lado todavía no llegó a la meta. Todavía tiene cosas imperfectas, todavía le falta. Y necesitas siempre levantar tu vista a Cristo Jesús. Por eso el primer consejo por el cual arranqué, para que nosotros podamos tener una vida en la cual ser prosperada en todas las cosas y en todas las áreas, es que tengo que seguir el principio de Dios. Por eso Dios dice, medita en ellas de día y de noche, en todo tiempo. No te apartes de ellas. Porque cuando yo hago lo que Dios ha establecido, entonces yo puedo ver que Dios comienza a transformar mi vida y a darme un nuevo sentido. Amén.
vamos a encontrarnos que si nosotros tenemos esto, hay otro aspecto que es la realización. Nuestra mayor realización en la vida tiene que acontecer cuando podemos descubrir nuestras habilidades o talentos, como lo llama la Biblia, y nuestros dones, ¿sí? Dios ha dado a los hombres y a las mujeres dones y nos ha dado talentos. Y dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el mensaje es que el hombre y la mujer se tienen que reconciliar con Dios. Y usted dice, bueno, este es un mensaje plenamente evangelístico, es un mensaje de decirle a la gente, necesita reconciliarse con Dios. Pero ¿sabe que usted también necesita reconciliarse con su Padre? Porque muchas veces somos hijos desobedientes, somos de los que tendríamos que estar en el rincón. Si nuestro Padre Celestial tuviera que bajar y estar con nosotros, algunos de nosotros pasaríamos en penitencia todo el día mirando la esquinita. Y tienen que reconciliar, ¿qué? Mi vida con lo que Dios dice. Reconcilia tu pensamiento, tu forma de actuar con lo que Dios dice. Porque entonces vas a sentirte realizado. 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple el ministerio. Tenés tarea para hacer. Hay cosas que tengo que realizar. Y muchas veces dice, no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Y no, pero ¿ya conoces a Jesús? ¿Ya te comprometiste con Él? Entonces sí podés contarle a otros lo que Cristo ha hecho en vos. Haz obra de evangelista. Háblale a otros. Cumple la misión que tienes. Invita a tu amigo, a tu familiar. Cumple con lo que Dios te ha entregado. Si ya conoces cuáles son tus dones, comienza a utilizarlos. Si no, comienza a buscar en su presencia para que el Señor te muestre, te revele y pueda cumplir con eso. Pero haz. La vida cristiana es una vida de acción. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado dones y, como te decía, nos ha dado talentos y cada uno de nosotros somos únicos. Amén. Sos único. No hay otro que pueda ser el esposo de o la esposa de. Vos no hay otro que sea el papá de. Sos el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos. Y otro no hay. Y tenemos nosotros una función, una misión. Somos únicos. Necesitamos entender que Dios nos ha puesto a cada uno con una misión distinta. Pero que dentro de esa misión Dios quiere que vos te sientas realizado, que vos la puedas desplegar de tal manera que puedas sentirte bien, que puedas gozarte en la vida, que puedas encontrar que hay propósito. Hay mucha gente dando vueltas que dice, no sé qué hacer con mi vida. No sé para qué estoy en esta tierra. Y la verdad es que toda persona que declara esto no se encontró con Jesucristo. Porque en Jesucristo tenemos misión, en Jesucristo tenemos propósito, en Jesucristo tenemos bastantes trabajos, no solamente por ser hijos de Dios y animarnos a asemejarnos a Él, sino para cumplir la misión que Él nos dio como hijos. Entonces, es importante que nosotros podamos entender
que estos aspectos de caminar por fe me van a llevar a poder desarrollar una vida en la cual encuentre el propósito y aún la satisfacción. La satisfacción produce el vivir rectamente y procurar crecer en el nivel de calidad. No tenés que quedarte con lo que sos. Podés mejorar. Amén. ¿Te animás a decírselo al que tenés al lado? Vos podés mejorar. Vos podés. Dios te ha dado la gracia. Pero tengo que estar dispuesto. Porque está como aquel que quiere aprender a cocinar, pero que nunca se acerca a la cocina. No va a poder. Usted tiene, usted puede, pero tiene que decidirse. Tiene que decidirse. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y qué importante, fíjese que Dios, como le estaba diciendo, no solamente habla de lo espiritual, habla de la relación y habla de la relación de amistad. Y hay algunos a veces que andan en la vida diciendo: yo no tengo amigos, yo estoy solo. El problema es que el que está solo no es que el mundo lo haya dejado solo, sino que muchas veces él es el problema. He conocido muchas personas que me han dicho: ay, pero en la iglesia no hay amor, no hay esto, no hay aquello. Pero usted lo analizaba, el que se quejaba y nunca daba amor, nunca trataba de tener compañerismo con los demás, nunca visitó a nadie cuando estaba bien, pero cuando tenía problemas o cuando quería algo, él quería que todos corrieran a él. Querido, es importante que nosotros sigamos el principio de Dios. Somos hermanos en Cristo, pero tiene que haber también amistad, pero para eso yo tengo que brindarme y darme. Y saber que el otro también va a tener defectos. Pablo decía a Timoteo en 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La satisfacción es importante que entiendas que es materia de calidad y no de cantidad. Muchas veces corremos y queremos hacer muchas cosas. Y lo importante es que hagas una cosa y la hagas bien. Muchas veces hacemos las cosas al revés porque queremos abarcar mucho y no podemos. Y es importante que nosotros entendamos que cuando no podemos y se nos desbaratan, o cuando hacemos las cosas y las hacemos más o menos mediocre, después siempre va a estar el que dice: ah, esto lo podrías haber hecho así. Esto te quedó torcido y a vos te agarra la vena. Pero quizás justamente todos esos problemas y todas esas situaciones incómodas que no querés vivir, las vivís porque querés hacer muchas cosas y no haces las cosas como corresponde. Satisfacción te tiene que dar a vos el poder hacer las cosas y entender que Dios te llama y que te da las fuerzas para que vivas una vida en plenitud, pero que lo hagas de tal manera que traiga un compromiso, que profundices en la relación, que profundices en lo que vas a hacer, que hagas que eso te lleve a vivir una vida mejor. Amén. Porque Dios eso es lo que quiere. Dice Jesús que Él nos vino a dar una vida y vida abundante. Una vida plena. Y cuando vos te sentís pleno, te sentís satisfecho, te sentís bien, te sentís que
realizado, te sentís como un hombre o una mujer de éxito. Pero para todas estas cosas, necesito por lo menos aplicar estos 4 principios que vimos hoy. 4 principios que me llevan a poder tener una vida en la cual se valora y está basada en quién soy en Cristo Jesús. Cuando miro más abajo, cuando no me doy cuenta que soy hijo y que como hijo o hija tengo el poder de Dios para vivirlo, que yo tengo que poner una parte, pero que si esa parte la pongo y sigo los principios establecidos por Dios, voy a tener éxito. Es entonces cuando nosotros vamos a poder tener una vida de victoria en plenitud. Vamos a caminar, como dice la Biblia, de fe en fe y de gloria en gloria. ¿Quiero ir más arriba? Pues necesito seguir los principios de Dios. Porque cuando yo no me aparto de ellos, dice la promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Nos ponemos en pie. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos muestras principios para vivir, principios de poder y de victoria. Señor, declaramos en esta noche tu gracia, declaramos tu gloria. Señor, y te pedimos que tú nos ayudes en este día a poder entender que como hijos tenemos que seguir tu palabra y no apartarnos de ella. Declaramos, Señor, ahora tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vuelvo a repetirles entonces.